Hola a todos, mi nombre es Mariana Melaragno, soy pediatra, especialista en medicina física y rehabilitación. Pertenezco al grupo de trabajo de discapacidad de sede metropolitana y en esta oportunidad voy a hablar de deporte como un medio inclusivo. En la rayuela de hoy hablaremos de la historia del deporte adaptado, del impacto que tiene en nuestros pacientes hacer deporte, de las acciones que fomentan a la inclusión, de las poblaciones involucradas, el rol del profesor de educación física, los beneficios que tiene la actividad, los requisitos médicos para iniciarse en el deporte, las condiciones que tiene que tener el paciente para hacer una actividad paralímpica, cuáles son los riesgos de lesión según la patología que padezca, y cuáles son las recomendaciones finales y algunos links de interés. El recorrido de la historia del deporte adaptado es largo. Comenzó en China por allá en el 2700 a.C. con el Kung Fu para evitar la degeneración osteoarticular y mantener el equilibrio psicofísico. A partir del siglo XV, las personas que tenían alguna discapacidad se consideraron sujetos que necesitaban asistencia. En el 1780, con la presencia del doctor Joseph Tissot, fue traumatólogo que habló de deporte adaptado y terapia ocupacional, comenzó a hablarse de la rehabilitación posoperatoria. En el siglo XX comenzaron a diferenciarse los deportes como parte de un plan terapéutico del deporte recreativo. Y en el 1944, con la presencia del Dr. Goodman, comenzó a realizarse el deporte adaptado. En el 2016, con los Juegos Paralímpicos en Brasil, se consagró el deporte adaptado con 4.200 atletas de 150 países y un programa de 22 deportes paralímpicos. A la derecha de nuestra imagen podemos ver al Dr. Goodman, considerado como uno de los fundadores de actividades físicas para personas que tengan discapacidad. Este neurólogo fue exiliado de Europa, tuvo que huir de la Alemania nazi justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y fue el fundador de los Juegos Paralímpicos en Inglaterra. A la izquierda, un reconocimiento al profesor Héctor Pocho Ramírez, que fue un argentino que se mudó a Inglaterra para formarse con el Dr. Goodman, y su pasión por el deporte hizo que comenzara a trabajar en temas de discapacidad en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, convocado por el Dr. Siveira, que fue un fisiatra argentino, dirigiendo actividades físicas para personas que tengan alguna secuela de polio o discapacidad motora. Promovió tanto el deporte paralímpico que esto lo llevó a fundar la Federación Argentina de Deportes sobre Silla de Ruedas. También fue el presidente del Comité Panamericano de Deportes sobre Sillas de Ruedas y fundó la Cátedra de Educación Física Especial, que se introdujo en diferentes profesorados de educación física para capacitar a todos los docentes en el desarrollo del deporte para personas con discapacidad. Si bien el deporte es una actividad física que se ejerce como juego o competición, es una práctica que supone un entrenamiento y está sujeta a normas. Su motivo para realizarse puede ser diverso, ¿no? Desde lo recreativo hasta la competición. Pero más allá de que su práctica pueda ser individual, la práctica colectiva favorece la interacción social y la comunicación. A través del deporte se descubren capacidades, se aumenta la voluntad, se promueve la amistad, se templa el carácter. Es un medio para hacer un reconocimiento del esquema corporal y para adquirir hábitos de cuidado e higiene. Es una medida que demuestra que mejora la salud, sobre todo en adultos y niños, y también en las personas que tengan alguna discapacidad. Podemos tener pequeñas acciones que fomenten la inclusión tanto en la escuela como en el club. Sobre todo, hablar del tema con los niños. Debemos tener presente que cuanto más se estimule y se converse acerca de los problemas de exclusión, vamos a tener más soluciones prácticas para la inclusión, ¿no? Y más motivados van a estar ellos en participar. Hay que fomentar esta interacción, crear iniciativas de conversación entre los niños, ayudar a que se derriben barreras entre ellos y por supuesto a que se conozcan mejor.
cuidar nuestro lenguaje, que debe ser asertivo y positivo, y sobre todo aceptar la diversidad. Los niños toman el ejemplo directamente de los adultos cercanos y esto nos incluye. Hay que tener metodologías dinámicas como juegos, promover la inclusión a través de ellos, buscar actividades y lecciones que fomenten un pensamiento crítico y también fomenten la colaboración. Y por otro lado, dejar que ellos tomen la iniciativa, hacer que propongan actividades, es una excelente manera de promover la inclusión. Y entre ellos podemos mencionar el Día de los Talentos, donde cada uno de los participantes puede mostrar cuáles son sus fortalezas. Por último, reconocer y agradecer la diversidad porque nos enriquece. Las diferentes poblaciones involucradas en el deporte adaptado incluyen a niños que tengan alguna amputación, trastornos con retraso psicomotor, niños que tengan alguna encefalopatía crónica no evolutiva, alguna discapacidad visual, traumatismo cráneoencefálico, discapacidad auditiva, espina bífida, discapacidad asociada a enfermedades crónicas o a enfermedades neuromusculares. Quiero compartir algunos datos de interés que fue a través de entrevistas que le hice a varios profesores de educación física que participan en deporte adaptado y todos coinciden que los pacientes llegan a través de conocidos o a través de redes sociales o médicos que conocen el servicio. Más que tener un deporte súper desarrollado, lo que buscan es una actividad lúdica que sea motivante, quieren compartir con pares, mirar y aprender de los demás y lograr una mayor independencia. Y se utiliza el deporte como un medio para, sin un fin en sí mismo, sino que prevalece como parte de un modelo de rehabilitación inclusivo. El profesor de educación física no solo tiene el rol con el paciente, sino también está involucrado con el grupo familiar y con el equipo de rehabilitación. Con el paciente tiene que interpretar la prescripción médica de quien lo derivó, evaluar su estado físico y su capacidad funcional, evaluar su nivel sociocultural, establecer objetivos terapéuticos, pero con la familia debe brindarle información, orientarlo fuera del lugar donde hace deporte adaptado y brindar información sobre instituciones que permitan continuar con esa actividad en el caso de que decidiera abandonarla. Y con el equipo es un ancla donde intercambia ideas y visión desde su área, recibe y proporciona información del paciente y coordina acciones de tratamiento con todos los profesionales integrantes. Hay un beneficio directo con la actividad física relacionada con los niños y esto involucra aspectos físicos, aspectos psíquicos, sociales, funcionales y recreativos. En cuanto al nivel psíquico, baja mucho el estrés y la ansiedad, estimulando el intelecto. Mejora la condición física del paciente, aumenta la autoconfianza, mejorando su integración en la comunidad, mejora su autonomía, su autosuficiencia, sobre todo en las actividades de la vida cotidiana, y adoptan un estilo de vida más feliz. La práctica deportiva supone un entrenamiento y más allá de que es una actividad física que pueda ser ejercida como juego o competición, debe tener un control pediátrico. Ese diagnóstico tiene que venir por parte del fisiatra o por parte del pediatra de cabecera. El diagnóstico médico es importante para que la persona que recibe sepa de qué patología estamos hablando. Junto a eso debe tener un certificado de aptitud física y agudeza visual, un electrocardiograma con informe y valoración cardiológica, si es posible el objetivo terapéutico para que el profesor de educación física sepa cuál es nuestra intención al enviarlo a clases de deporte adaptado, tener un escrito con las contraindicaciones de la actividad y, si es posible, un certificado bucodental, sobre todo para favorecer y promocionar la salud bucodental.
Los beneficios del deporte en niños no solo son en aquellos que son sanos, sino también en aquellos que padecen alguna enfermedad crónica. Se sabe que el ejercicio mejora la resistencia aeróbica, disminuyendo la frecuencia cardíaca de reposo, mejorando el consumo máximo de oxígeno, modifica los parámetros de la fuerza muscular, de la flexibilidad y el equilibrio. Y por otro lado, aumenta la mineralización ósea. Es conocido que mayor actividad física de adolescentes se relaciona con una TA diastólica baja en adultos y la obesidad infantil se relaciona con bajos niveles de actividad física. Por eso es recomendable que todos los niños tengan actividad independientemente de su funcionalidad motora. Si bien el deporte adaptado tiene beneficios que son comunes a todos, las prescripciones son individuales para cada paciente. Esto tiene que ver con la necesidad del tipo de silla, de la protección, de los cinturones, de los sistemas de posicionamiento, de las adaptaciones al deporte que quieran practicar. El médico evalúa el riesgo-beneficio en este caso y el costo puede condicionar el acceso a la práctica deportiva. El material es distinto para cada disciplina. Hay materiales para pacientes hemipléjicos, existen sillas para pacientes medulares, tienen sillas de doble aro en materiales que son un poco más ligeros y cada práctica acarrea un riesgo de lesión, siempre. No hacer nada también implica un riesgo de lesión, siempre. Entonces, entre no hacer nada y hacer, es recomendable el deporte. Dentro de la organización del deporte paralímpico, la clasificación de la discapacidad agrupa a los participantes en clases deportivas en las que esos integrantes tienen una limitación que es similar. Esto es con el objetivo de que puedan competir en términos de igualdad. El nivel de discapacidad no es el determinante del éxito o el fracaso del atleta en la competición. Para poder participar de cada deporte con categoría paralímpica, el atleta tiene que presentar al menos un déficit permanente de todos estos siguientes, que son la hipertonía, la ataxia, la tetosis, atrofia muscular, pérdida de rango articular, pérdida de una extremidad, pérdida funcional de la extremidad, etcétera, todos los que están acá. Y se designa a los atletas por categorías. Dentro de cada categoría se establece un subgrupo según la capacidad funcional de estos pacientes y la observación directa del atleta es fundamental para esta clasificación. Los atletas que están en las sillas de ruedas suelen ser lesionados medulares, pero es importante que tengamos presente que también se pueden elegir otro tipo de patologías como aquellos que tienen alguna amputación o alguna enfermedad neurológica como daño cerebral, secuela de polio, etc. Fisiológicamente presentan una reducción del gasto cardíaco y de la función pulmonar. Suelen tener úlceras por presión, suelen tener tendinopatías del manguito rotador, síndromes de atrapamiento nervioso, contusiones, fracturas, incluso traumatismos cráneoencefálicos. Los pacientes que tienen parálisis cerebral fisiológicamente tienen menos masa muscular y los parámetros aeróbicos están disminuidos. Es un grupo numeroso con difícil acceso a la práctica deportiva, sobre todo si tienen factores comórbiles que puedan entorpecer la práctica en sí misma. De todas formas, hay un montón de alternativas, como por ejemplo la equitación en los más pequeños y otras actividades que tienen que ver más con el atletismo o incluso con la natación en aquellos que son más grandes. Lo ideal es lograr la adherencia y luego el objetivo terapéutico. El ejercicio aeróbico se debe entrenar de a poco, comenzando con 20 minutos y luego extendiéndolo a 40, con una frecuencia ideal de 3 a 5 días por semana. En domicilio se puede recomendar bicicleta fija y es ideal entrenar la fuerza, la resistencia y los ejercicios de flexibilidad, tanto para las articulaciones afectadas como las sanas.
En aquellos pacientes que tengan enfermedades neuromusculares, es importante mantener la función, la buena postura y sostener las habilidades. Es por esto que indicamos que deben moverse y actividad física. En domicilio pueden utilizar la bicicleta fija, utilizar el andador, hacer los ejercicios que habitualmente realizan en las terapias. Es importante que usen el equipamiento, tanto la silla de ruedas como las ortesis, hacer elongaciones diarias, practicar transferencias, hacer ejercicios activos, pasivos y ejercicios respiratorios. En pacientes amputados es importante tener presente que fisiológicamente presentan un gasto energético mayor que la población de su edad, mayor cuanto más alto sea su nivel de amputación. Hay que tener presente las patologías prevalentes, que son las musculoesqueléticas y las patologías en la piel. Es importante alinear la prótesis y control con el fisiatra al menos una vez por año. Con respecto a la piel, la aparición de rash, hiperplasias verrucosas, úlceras o ampollas son las patologías más comunes. Otros problemas específicos que tienen los amputados son la osificación enterotópica y los neuromas. Es importante destacar que hay que elongar los músculos para evitar las contracturas, porque luego de las contracturas al principio son dinámicas y luego se transforman en fijas. Para evitar contracturas y retracciones es importante educar al paciente y que éste haga los ejercicios no solo en las terapias sino en casa también. Hay mucha gente que trabaja desde su lugar con deporte adaptado, deporte inclusivo, deporte paralímpico y todo tipo de actividad que fomente la inclusión. Hay muchas páginas también. En mi caso, quisiera compartirles las recomendaciones que hace la Agencia Nacional de Discapacidad con el Programa Federal de Recreación y Deportes y las actividades recreativas, que son tanto deportivas como físicas, para aquellos pacientes que tengan alguna discapacidad. Mis agradecimientos a ustedes por escuchar esta rayuela y a todas las personas que colaboraron para que pueda armarla.